Isaías, cuyo nombre significa salvación del Señor, nació cerca del año 760 a.C., dentro de una familia aristocrática del reino de Judá. En ese año, Amós ya estaba predicando contra el pecado de Israel. Oseas predicó durante la niñez de Isaías. El ministerio de Isaías probablemente comenzó durante los últimos días del rey Usías. Tanto Usías en Judá como Jeroboam II en Israel gobernaron sin mayores dificultades sobre sus propios países, debido que en parte a que ningún país poderoso los molestó. Como el profeta Isaías se pronunció sobre 3 épocas históricas, en los capítulos 1 al 39 condenó a los israelitas de los 8 siglos antes de Cristo, dando su juicio sobre la conducta inmoral y sus estilos de vida llenos de idolatría. Este juicio rápidamente se hizo realidad durante el ministerio de Isaías Tiglat-Pileser III, en el año 745 y 727 a.C. Se produjo extender el régimen asirio hacia el oeste, y al hacerlo así, ejerció gran presión sobre Israel, Judá, en el año 722 a.C. Otro rey asirio, Sargón II, conquistó el reino del norte. Solo quedó libre de la nación de Judá, pero Isaías predijo que incluso Judá caería en manos asirias en el año 586 a.C., tal como ocurrió después. En los capítulos 40 y los capítulos 45, Isaías reconfortó a las futuras generaciones de los fatigados cautivos judíos que pensaban que Dios se había olvidado de ellos. En una brillante serie de profecías, Isaías señaló que la captura de Israel no se debía a que los reyes babilonios fueran superiores, sino al castigo mediante la vara del Dios de Israel. Él predijo el retorno de los deportados, los alentó a huir de Babilonia y a confiar en el Todopoderoso. Pero finalmente, en la tercera sección del capítulo 56 al 66, Isaías exhortó a los judíos que retornaron a la tierra. Este fue el periodo antes de que se reconstruyera el templo, ¿sí? O quizás cuando se estaba reconstruyendo. Isaías instó a los judíos a alejar la codicia, la autoindulgencia, la idolatría, el cinismo y la rectitud hipócrita. Pero también predijo que la comunidad se dividiría entre los verdaderos y los falsos adoradores. Ahora bien, aún debía venir la restauración completa de Israel. El Mesías prometido aparecería en el futuro. Luego los gentiles se unirían al remanente piadoso de Israel para convertirse en siervos del Señor. En una nación, el triunfo final del bien sobre el mal tendrá que esperar el nuevo cielo y la nueva tierra. La acusación contra Judá tiene 2 partes, lo que Isaías predijo. Isaías llama a los cielos y a la tierra para que sean testigos del juicio que vendrías, en ese punto número 1. En el punto número 2, y el Señor como demandante acusa a Judá, llamada aquí Israel. Tenemos que recordar esto para tener mayor comprensión de esto. Moisés, quien fue mediador en la alianza de Dios con Israel, sitúa a declarar a los cielos y a la tierra, esto es, a toda la creación, como testigo de que le advirtió debidamente a los israelitas que serían juzgados por Dios debido a su desobediencia. Pero ahora bien, al igual que Jacob y Labán amontonaron piedras como testigos del tratado que hubo entre ellos, así la creación es el testigo apropiado de Dios e Israel. La relación de Dios con su pueblo es personal. Él compara a Judá con los hijos de malagradecidos. El término hebreo que se traduce por rebelaron significa rehusarse a obedecer la autoridad de alguien. Bueno, aquí cuando alude él incluso, un buey y un asno reconoce a su dueño que los alimenta, por lo que no se rebela contra él. Pero Israel, los propios hijos de Dios, a quienes crió y engrandeció, se ha rebelado contra él. La rebelión de Judá es incomparable e inexcusable. Algunas profecías contienen tipos, pero la mayoría ya se han cumplido, o son profecías futuras específicas. Isaías presenta más profecías mesiánicas que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. De los 1292 versículos del libro de Isaías, 754 contienen profecías y contiene 111 predicciones.
por el cual se le denomina que el libro contiene 59% de profecías. Ahora, Isaías profetizó durante el tiempo en que Israel estaba dividida en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. El reino del norte pecó en gran manera contra Dios y el reino del sur iba en la misma dirección: perversión de la justicia, opresión al pobre, alejamiento de Dios para ir en pos de los ídolos y la búsqueda de ayuda militar en las naciones paganas en lugar de buscar la ayuda de Dios. Isaías llegó primero como profeta a Judá, pero su mensaje también fue para el reino del norte. Algunas veces Israel se refiere a los dos reinos. Isaías llega a ver la destrucción y el cautiverio del reino del norte en el año 722 a.C. Así que su ministerio comenzó con una advertencia. Aquí Israel, lo que nos dice la Biblia, aquí Israel se refiere al reino del sur, ¿sí? Judá. El pueblo de Judá estaba pecando en gran manera y no quería conocer ni entender a Dios. A través de Isaías, el Señor presentó sus cargos contra Judá, debido a que se rebelaron y lo abandonaron, ¿sí? Con la violación del pacto moral y espiritual se buscaba el castigo. Dios les dio prosperidad y no los sirvieron. Les envió advertencia y no quisieron oír. El fuego del juicio caería sobre ellos. La mayoría de los 27 capítulos de la segunda parte de Isaías expresan un mensaje de perdón, consuelo y esperanza. Ahora, este mensaje proyecta la mirada hacia la futura venida del Mesías. Isaías habla más del Mesías que de ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Lo describe como siervo sufriente y como Señor soberano, lo que nos dice. Esto no se entendió con claridad hasta los tiempos del Nuevo Testamento, basado en que Jesucristo hizo, ¿sí? En que lo hizo. Dios ofrece perdón gratuito a todos los que se vuelven a Él con fe. Este es un divino mensaje de consuelo para nosotros, porque los que presentan atención encuentran paz. Los que prestan atención prestan paz, eternidad, amistad con Dios. Pero aquí, por lo general, los 39 capítulos de la primera parte de Isaías expresan un mensaje de juicio por el pecado. Isaías lleva este mensaje de juicio a Judá, Israel y a las naciones paganas vecinas. Judá tenía apariencia de piedad, pero su corazón era corrupto. Las advertencias de Isaías intentaban purificar a la gente al ayudar, ¿sí?, a comprender la verdadera naturaleza de Dios y su mensaje. Pero sin embargo, cerraban sus oídos a las continuas advertencias que Isaías les hacía. No cometamos el mismo error, sino escuchemos la voz de la profecía. Esto, mira, la voz de la profecía es la Biblia, la palabra del Señor que tenemos hoy. Todo estaba enfermo. Todo lo que dice que todo estaba enfermo, todo estaba doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, y no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite las heridas. El pueblo estaba llorando, el pueblo estaba cuando Isaías habló estaba angustiado, pero cuando el profeta habló no escucharon las advertencias. Cristo viene pronto y se están hablando las advertencias. Habemos mucha gente que estamos esperando la venida de Cristo, pero mucha gente está escuchando una palabra que no consuela, una palabra que no lleva a la vida eterna, una palabra que no lleva a la esperanza, una palabra que no prepara a la persona para una eternidad con Cristo. Sino están en el materialismo, están en las emociones, están en todas esas emociones, y cuando viene la prueba, ¡pum!, caen al suelo, porque no están agarrados de la mano de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a irnos fundamentando para tener mayor comprensión de esta prédica. Me voy a fundamentar en el verso 5 y mencionaré 2 puntos, ¿sí? El primer punto: el dolor a causa de la desobediencia. 2, la sanidad viene de Dios. Su tema es enfermedad espiritual. ¿Cómo podemos ver enfermedad espiritual? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Alguna vez ha escuchado eso usted? ¿Sí? Pero para ir entendiendo esto, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Veamos el primer punto: el dolor a causa de la desobediencia. Veamos lo que nos dice Jeremías capítulo 8, verso 22. La Biblia dice así: no hay bálsamo en Galaad,
no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Cuando está hablando que no hay bálsamo en Galat, bueno, la región de Galat era conocida por sus ungüentos del bálsamo, como lo dice Génesis 37:25, y no hay curación física o espiritual para un pueblo cuyo intento es de la rebelión contra Dios. Ahora, estas palabras ofrecen, fíjense, estas palabras ofrecen una ilustración vivida de la impresión de Isaías cuando vio a su pueblo rechazar a Dios. Respondió con angustia aún el mundo que moría en pecado de idolatría. Aún vemos ese mismo mundo que muere en pecado de idolatría por rechazar a Dios. Pero fíjense, pero cuando a menudo se nos quebranta el corazón, fíjense, por amigos, vecinos perdidos, por nuestro mundo perdido. Solo cuando tengamos el tipo de interés que tú, Jeremías, nos sentiremos motivados a ayudar. Debemos comenzar por pedir que Dios quebrante nuestros corazones por el mundo que Él ama. Ahora, Galat fue famosa por sus bálsamos curativos, medicina. Esta es una pregunta retórica. La obvia respuesta es sí, Dios. Pero Israel no aplicaba el bálsamo, no obedecía a Dios. A pesar que la enfermedad espiritual del pueblo seguía siendo muy profunda, podía curarse. Pero sin embargo, el pueblo rechazó la medicina. Dios podía sanar a las heridas que se ocasionaron, pero Él no las obligaría a recibir en sanidad. La gente atiende a admirar a 4 cualidades en los demás: sabiduría humana, poder, misericordia y riqueza. Pero sin embargo, Dios establece como prioridad más alta conocerlo en forma personal y vivir de manera que refleje su justicia y rectitud. ¿Por qué cualidad desea que la gente lo admire a usted? Pero Jeremías capítulo 30, verso 12, la Biblia dice así: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Los capítulos 30, ¿sí?, y 31 muestran que Jeremías habló de esperanza y consuelo, así como de problemas y calamidad. El pueblo sería algún día restaurado en su tierra. Dios haría un nuevo pacto con ellos para reemplazar el pacto que ellos quebrantaron. Y en el mismo lugar en que cierta ocasión pecaron y desobedecieron, algún día se arrepentirían y desobedecerían. Ahora, el lenguaje médico aquí nos transmite la idea de que el pecado es mortal. Ser bueno o religioso no le puede curar. Tenga cuidado de no depositar su confianza en sus curas infructuosas, mientras que su pecado se extiende y lo provoca el dolor. Únicamente Dios puede curar la enfermedad de la desobediencia, del pecado, pero usted debe estar dispuesto a permitir que Él lo haga. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Bueno, la mano del juicio de Dios había traído grave daño a la nación, una herida mortal, a menos que Dios interviniera. Pero veamos lo que nos dice Miqueas capítulo 1, versos 9 y 10. La Biblia dice así: porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y no le digas en Galat, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Betel Efra. ¿Sí? Ahora, la idolatría frecuentemente se describe en la Biblia hebrea como un adulterio espiritual. Se presenta a Israel como una esposa que es infiel a su marido. Sin embargo, esto no era solamente una metáfora. El sistema de adoración de Canaán tenía una naturaleza sexual. Todo su idolatría. La palabra ídolos tenía aquí el sentido imágenes repugnantes, probablemente refiriéndose a la naturaleza sexual explícita de estos ídolos. Pero hay una justicia graciosa al final del versículo. Los conquistadores, o más bien los asirios, utilizarían los símbolos paganos del culto de Israel en sus propios templos embelecidos. Ahora, lamentablemente andaré, despojado. La respuesta inmediata de Miqueas al mensaje de Dios fue una abrumadora sensación de temor. Desnudo, dice. Las palabras de Miqueas describieron ritos fúnebres en que los vestidos exteriores se dejaban de lado como señal de profunda humildad. Pero las personas en duelo no pensaron mucho en ellas mismas, sino solamente en las calamidades que sobrepasaban su entendimiento. Los pecados de idolatría de Samaria ya eran incurables, y el castigo de Dios
sobre ellos ya había comenzado. Su pecado de idolatría no era como un rasguño en la piel, sino como una puñalada en el órgano vital. El pecado de idolatría había ocasionado una herida que pronto se tornaría mortal. En realidad, Samaria fue destruida a principios del ministerio de Miqueas. En forma trágica, el pecado de idolatría de Samaria influyó en Jerusalén el castigo y llegó a sus propias puertas. Esto probablemente se refiere al sitio de Sanquerib en el año 701 a.C. ¿Sí? Decidir vivir una vida separada de Dios es hacer un compromiso con el pecado, con la desobediencia. La desobediencia lleva el castigo a la muerte. Únicamente Dios nos conduce a su eterna paz. Su disciplina a menudo más nos mantiene en el camino correcto. Pero vamos a ver ahora qué nos dice Marcos capítulo 2, versos 16 y 17. La Biblia dice así: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dado a que los publicanos trabajaban para los romanos, a sus representantes tales como Herodes Antipas, los judíos los odiaban y los consideraban grandes pecadores. Al comer con aquella gente, Jesús demuestra que el perdón de Dios se extiende aún a los más malos. Los creyentes deben ir a los perdidos, ya que ellos raramente vienen buscando por cuenta propia a Jesús. En este caso, Jesús estaba hablando en forma de burla cuando usó la palabra justos. Nadie es justo, aun cuando algunos, como los fariseos, se creen justos. Bueno, en cambio, Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús no condonaba las actividades de los pecadores, sino que requería arrepentimiento, un cambio de mentalidad que reconoce la necesidad de un Salvador y reconoce a Jesucristo como el único Salvador personal. Pero también aquí nos habla que Juan tenía dos propósitos: hacer que la gente se arrepintiera de sus pecados y prepararla para la venida de Cristo. Este fue un tiempo de seria reflexión que incluía ayuno, señal externa de humillación y pena por el pecado. El ayuno despoja, fíjense bien cuando estamos ayunando, el ayuno despoja al cuerpo de comida. El arrepentimiento despoja nuestra vida de desobediencia. ¿Escuchó eso? El ayuno despoja al cuerpo de comida, pero el arrepentimiento despoja nuestra vida de pecado y desobediencia. Los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar en ese momento en preparación para su venida, porque Él estaba con ellos. Pero Jesús, sin embargo, no condena el ayuno. Él mismo ayunó 40 días, lo que dice en Mateo capítulo 4, verso 2. Pero enfatiza el ayuno como un buen propósito. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana para mostrar cuán santos eran. Jesús explicó que el que ayunaba solamente para impresionar a otro, lo hace por gusto. Hoy hay mucha gente que ayuna y ayuna y ayuna y ayuna y no reciben una respuesta de Dios. Nada más para que digan que es una persona, que es un buen ayunador a la iglesia, para que un buen orador. No, mis hermanos, de ninguna manera. El ayuno tiene que ser con propósito, conforme a la Escritura, ¿sí? Tiene que ser con propósito, porque si su ayuno no va con propósito, nada más va a ser: Señor, dame un carro, dame una casa, dame esto. No, tiene que ser con propósito para extender el reino de Dios, para que la gente se salve, ¿sí? Las demás cosas, Dios está pendiente en ti, porque Él ve tu necesidad y Él te suplirá tu necesidad. Ayuna con propósito. El pueblo de Judá estaba con dolor, ¿sí? Estaba con angustia y desesperación. El pueblo de Judá, ¿sí? Era algo terrible, el gemido, la desolación que vino a ellos. El profeta Isaías habló y ellos empezaron a angustiarse, desesperarse por su pecado de idolatría que vino sobre ellos. Pero ellos no quisieron obedecer al Señor. No quisieron obedecer al Señor porque ellos estaban a gusto, estaban en sus pensamientos. Hoy la iglesia está enferma mundialmente. La iglesia cristiana vive una enfermedad terrible, ¿sí? La enfermedad terrible, ¿qué es realmente?
no tiene ganas de obedecer a Dios. Lee la Biblia cuando quiere, llega a la iglesia cuando quiere, no tiene un proyecto en su vida de crecer espiritualmente, sino solamente tiene ideas, pensamientos que no son engendrados de la Biblia, pensamientos que no son engendrados por el Espíritu Santo, sino pensamientos vagos, mundanos, ¿sí? Más materialistas. Más angustia por el hijo, se angustia por la comida, se angustia por la bebida, se angustia por un trabajo, se angustia por una enfermedad, se angustia por todas esas cosas. Dios puede hacerlo, pero Judá les habló Dios y no quisieron obedecer. Tanto del sur como del norte perecieron, fueron al cautiverio. Dios les había hablado, pero ellos no quisieron obedecer. El dolor y la angustia y la desesperación llegó a ellos, pero porque no quisieron entender. Hoy se está predicando la palabra. La gente quiere escuchar palabra bonita. La gente quiere escuchar palabra que esté de acuerdo a sus principios, a sus ideas. Pero Dios no está predicando principios ni ideas que le agrade a la gente. Dios está predicando salvación, que la gente se salve. Dios está predicando que la gente salga de esa enfermedad, de pecado, de idolatría, de homolatría, de todos los placeres de este mundo. Dios quiere que se salve. Dios quiere que sane esa enfermedad. Y esa enfermedad de idolatría, esa enfermedad de pensamientos inicuos, solamente Jesucristo con su palabra, solamente Cristo es el único que puede salvarlo cuando la persona se arrepiente, porque la palabra es sanidad para las naciones. Cuando la gente quiere de Dios, cuando la gente quiere ser sana, cuando la gente quiere ser salva espiritualmente, la palabra de Dios es el ungüento para la sanidad espiritual. Pero Judá estaba enfermo, no había sanidad porque se fue la idolatría. A la gente le habla uno y no quiere obedecer. Prefiere estar viendo la televisión, prefiere poner excusa. La gente ama más las excusas. Y a la iglesia vienen, ¿sí?, con velos, vienen todos forrados. Y son desobedientes a sus esposos, son desobedientes a su casa, son desobedientes al pastor, son desobedientes al mismo Dios, a la misma palabra de Dios. Solamente es un ensamble que tienen, un ensamble de perdición, porque no están preparándose para la venida de Cristo. Si usted está en una enfermedad espiritual, permítele a Dios que le sane. Arrepiéntese de corazón con toda su alma y deja que Dios le sane. No puede estar en la iglesia de Dios, que es la clínica del alma, la iglesia donde se reúnen los santos, ahí el edificio donde se reúnen los santos, ahí la congregación, ahí se llama, es una iglesia donde Dios manda la sanidad. Ahí es la clínica del alma. La congregación, los muros donde se reúne, el salón, es la clínica del alma donde Dios envía la medicina a la gente. Pero mucha gente dice, me duele la inyección, no quiero que me inyectes porque me duele. Quizá un momento te incomodes porque Dios te hable la verdad, porque tu mente está encauzada a algo que no es bíblico, a algo que no es de Dios. Satanás más se acomoda en los pensamientos de la gente negativa. Satanás siempre manipula a la gente negativa. El único que cambia es Dios. El único que tiene la medicina es Dios. Y Judá lo rechazó. El pueblo de Israel rechazó la medicina. Hoy se está hablando a los cuatro vientos. No rechaces la medicina de la palabra de Dios. Prepárate, crece espiritualmente. Ahora, ¿de dónde viene la medicina? Veamos el segundo punto. La sanidad viene de Dios. Ahora veamos el Salmo 147, verso 3 al 4. La Biblia dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Si Él sana a los quebrantados de corazón, escuche esto: Él sana quebrantados de corazón, a los que se arrepienten, a los que se humillan. Pero con una cara bonita, un santurrón, más condenación recibirás. Abre tu corazón y muéstrate como eres, pídele ayuda a Dios y que Él te sane. Las pocas personas que volvieron de la cautividad enfrentaron un inmenso trabajo, pero tenían que saber, como todas las personas, qué harán después de la obra de Dios, como la obra era de Jehová. Él se encargaría de ver que se cumpliera. Es un privilegio para el pueblo de Jehová contactar con parte del cumplimiento de la tarea, pero la gloria pertenece a Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. El trabajo principal de Dios está dentro del corazón humano. ¿Escuchó eso? Él
trabajo principal de Dios, grábatelo, está dentro del corazón humano cuando la persona se arrepiente verdaderamente. Él cuenta el número de las estrellas, dice la Biblia, citada en Isaías 40:26. Esta frase describe el conocimiento infinito de Dios, pero estas palabras significan más. El interés principal de Dios no está en las estrellas o en los insectos, está en su pueblo. Exalta a los humildes. Ahora bien, estas son las personas que alcanzan la grandeza de Dios. Él se opone al orgullo, pero consuela al humilde. A veces nos sentimos como si no nos entendiéramos a nosotros mismos, que queremos como nos sentimos, en que andamos mal o que debemos hacer al respecto, pero el entendimiento de Dios es ilimitado y por lo tanto Él nos comprende por completo. Si se siente confundido y no se entiende a sí mismo, recuerde que Dios lo comprende perfectamente a usted. Deje de pensar en sí mismo y piense en Dios. Esfuércese para ser cada vez más como Él. Mientras más aprenda de Dios, de sus caminos, mejor se entenderá en esa comunión con Dios. Pero vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 53, verso 5. La Biblia dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo podía una persona del Antiguo Testamento entender la idea de Cristo muriendo por nuestras culpas, rebeliones y pecados? En realidad, como el castigo que merecíamos. Bueno, los sacrificios sugerían esta idea, pero una cosa es matar a un cordero y otra muy distinta es pensar que el siervo escogido de Dios ocupando el lugar del cordero. Ahora, pero Dios corría a un costado la cortina del tiempo para permitir que la gente de la época de Isaías mirara más adelante hacia el sufrimiento del futuro Mesías y el perdón resultante que quedaría al alcance de toda la humanidad. ¿Sí? Pero veamos lo que nos dice Jeremías capítulo 3, verso 22. La Biblia dice así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Jeremías dijo al pueblo que rompiera la dureza de sus corazones, de la misma forma que un arado rompe el suelo sin labrar. Los reyes buenos como Josías trataron de hacer que el pueblo volviera a Dios, pero el pueblo continuó adorando a sus ídolos en secreto. Sus corazones se endurecieron a la palabra de Dios. Ahora, Jeremías dijo que el pueblo necesitaba quitar el pecado de idolatría que endureció sus corazones antes que la buena semilla de la palabra de Dios pudiera echar raíces. De la misma forma, debemos apartarnos de ese pecado de idolatría que le endurece nuestros corazones si esperamos que la palabra de Dios eche raíces y crezca en nuestras vidas. El mal del norte vendría desde Babilonia cuando Nabopolassar y Nabucodonosor II lo atacaron. Pero ahora, Jeremías, profundamente conmovido por las palabras de Dios, expresó su lamento y confusión a Dios. Jeremías era intercesor del pueblo. Ellos tenían falsas expectativas por sus promesas pasadas de bendición, su ceguera ante su pecado de idolatría y los falsos profetas que continuaban diciéndole que todo marcharía bien. Pero vamos a ver lo que nos dice Oseas capítulo 6, verso 1. La Biblia dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto es presunción, no un arrepentimiento genuino, ¿sí? El pueblo no comprendía la gravedad de sus pecados, no dejaba a los ídolos. El pecado que Dios menciona aquí es pecado de idolatría. No dejaban a los ídolos, no pedían otra oportunidad ni se arrepentían de sus pecados de idolatría. Pensaban que la ira de Dios duraría solo unos días. Ignoraban que su nación pronto sería llevada cautiva. Bueno, Israel estaba interesada en Dios solo por los beneficios materiales que les daba. No valoraban los beneficios eternos que surgen al adorarlo. Hoy también en día mucha gente va a la iglesia porque le dio una casa a Dios, porque le dio un carro, porque le dio un buen trabajo, porque se siente cómodo, se siente bien en esta vida, o está guardando para su vejez. Voy allá a la iglesia a darle gracias a Dios. Tienen fundamentado su corazón en la riqueza, tienen fundamentado su corazón. No, mi hermano,
Si hay un amigo, un alado, un hermano, ve en tu congregación, ve y pregunta o checa si un hermano tiene sed, tiene hambre, está pobrecito y tú estás amontonando para tu vejez, regálale un pan. Porque eso puede ser un pecado. Tu riqueza puede ser que no te deje ir con Dios. ¿Sí? Israel estaba interesado solo por los beneficios materiales que Dios le daba. No valoraban los beneficios eternos que surgen al adorar a nuestro Dios antes de juzgarlos. Sin embargo, considérese su actitud. ¿Qué es lo que espera obtener de su religión? ¿Se arrepiente fácilmente sin considerar con seriedad los cambios que necesita hacer en su vida? Dios respondió al pueblo señalándolo de que su profesión de lealtad como la niebla se había evaporado y no tenía sustancia. Muchas personas se encuentran que es fácil y cómodo mantener la apariencia de ser consagrados, pero ¿es profundamente sincera su lealtad? Si profesa lealtad a Dios, respétela o respáldela con palabras y hechos. Si usted ha aceptado a Cristo, si usted está llegando a la congregación, si usted está llegando allá, sabe que sea leal a Dios, alabe a Dios, no lo alabe porque se ha enriquecido, no alabe a Dios porque se tiene una buena casa, no alabe a Dios tan solo eso, alabe a Dios porque Dios está haciendo el cambio en su vida, Dios está haciendo la obra en su vida, usted está creciendo espiritualmente, toda la enfermedad, todas las dudas, todos los males, toda la desobediencia, Dios la está curando cuando escucha la palabra, Dios la está curando cuando tú estás ahí pendiente en la palabra. Dios está quitando todas las perezas, todas esas perezas. Dios está quitando todas esas cosas que te estorban y eso lo logrará usted escuchando la palabra y obedeciéndola, porque el Espíritu de Dios va a estar con usted. Pero si usted presta atención, no desobedezca como lo hizo Judá. Usted puede ser un idólatra hoy. ¿Cómo puede adorar, puede darle más prioridad a su hijo? ¿Sí? Si usted le da más prioridad a su hijo, no voy a ir porque mi hijo vino, no voy a ir porque me voy de vacaciones, no voy a ir por mi trabajo a la congregación. Eso es idolatría y eso es pecado. No voy a ir porque tengo muchos bueyes, se me van a morir, mucho ganado. Deja que Dios los va a cuidar. Deja que Dios cuida de lo que usted tiene. Nada pasa. Pero la gente, como se está enferma espiritualmente, no puede pegar un paso más allá porque no confía en Dios. Solamente es un fariseísmo, solamente es una locura, solamente es una religión loca que vive y no está poniendo en alto el nombre de Cristo. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 4, verso 18. La Biblia dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo entró en Nazaret en la sinagoga y se levantó a leer. En el siglo I, las sinagogas mantenían un orden de culto que puede describirse de la manera siguiente. Comenzaban probablemente a varias oraciones, algunas seleccionadas de un libro de oraciones. Luego se recitaba el Shema, ¿sí? Y las 18 bendiciones. A esto se le seguía la lectura de un pasaje del Pentateuco, o más bien la Torá, y otros de los profetas. Ahora, después de una oración, venía el sermón o la enseñanza, generalmente por un laico escogido de antemano, que era el mismo que había leído las Escrituras. El servicio concluía con la bendición por el presidente de la sinagoga. Ahora, Jesús leyó el primer pasaje como lo establecía el leccionario. El ciclo establecía de lecturas, pero tuvo la oportunidad de escoger leer el pasaje profético de Isaías 61, 1 y 2. Ahora, Jesús fue a la sinagoga conforme a su costumbre, a pesar de que era perfecto como hijo de Dios y su sinagoga local dejaba mucho que desear. Asistía a las reuniones cada semana. Bueno, su ejemplo convierte en débiles y egoístas muchas de las excusas que se usan para no asistir. Haga que la asistencia al culto de adoración forme parte de su vida. Ahora, Jesús citó Isaías 61, 1 y 2. Este pasaje describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo en el que se cancelaba todas las deudas. Se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Ahora, pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido. De ahí que Isaías quizás se refería. Era una era mesiánica futura. Jesús con audacia anunció: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, cuando sacó el libro, la porción de Isaías.
Ahora, Jesús se proclamó como aquel que haría que estas buenas nuevas sucedieran, pero de una manera que la gente era incapaz de entender. Cristo tenía, iba a ser libertar a los ciegos, a los oprimidos, ya venía. Solo eso viene la sanidad espiritual cuando se acepta a Cristo. Solo se viene la sanidad espiritual cuando le pone atención uno a la palabra de Dios. Cuando uno le pone a los escritos sagrados, le pone atención, viene la sanidad hacia la vida, viene la sanidad espiritual. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda. La sanidad viene de Dios siempre. ¿Cuántas congregaciones o la iglesia de Dios está enferma hoy mundialmente? Está enferma. La sociedad sufría grandes trastornos. Bajo el reinado de Acaz y Manasés, el pueblo se volvió idólatra, incluso se llegó a sacrificar niños. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje principal? A pesar del inevitable castigo a través de otras naciones, el pueblo pudo seguir disfrutando de una relación especial con Dios. ¿Sí? Ahora, a veces tenemos que sufrir el castigo y la disciplina antes de que Dios nos restaure. Dios es exaltado hasta lo sumo por encima de todas sus criaturas. Su perfección moral se levanta en contraste con la gente y las naciones malvadas. Dios es perfecto y sin pecado en todos sus motivos y acciones. Así que tiene el control perfecto de su poder, juicio y amor y misericordia. Su naturaleza santa es nuestro patrón de moralidad. Ahora, Dios no tiene pecados, puede ayudarnos con nuestro pecado. Es bueno que lo veamos como el único que tiene el poder supremo y la perfección moral. Nunca debemos tratarlo como alguien común. Él es el único digno de nuestra devoción y alabanza. Él siempre es veraz y justo, nuestro Dios. Ahora, debido a que Dios es santo, demanda que su pueblo trate a los demás con justicia. Prometió castigar a Israel y Judá y a otras naciones por su inmoralidad, incredulidad, idolatría. La verdadera fe degeneró en uno, soberbia nacional y en ritual religioso vacío. Solo debemos confiar en Dios y cumplir sus mandamientos. No podemos abandonar a la justicia ni volvernos egoístas. Si endurecemos nuestros corazones, encontramos en contra de su mensaje, su castigo caerá sobre nosotros. Debido a que el castigo divino está en camino, necesitamos un Salvador. Ningún hombre ni nación puede salvarse ni la ayuda de Dios sin la ayuda de Dios. Isaías profetiza y describe el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. Todos los que confíen en Dios pueden ser libres de sus pecados y restaurados para Él. Cristo murió para salvarnos, ¿sí?, de nuestros pecados. Necesitamos su ayuda. ¿Estás dispuesto a salvar a todos los que se apartan del pecado y acuden a Él? La salvación solo proviene de Dios. Ninguna cantidad de buenas obras puede ganarla. Solo la salvación viene de Dios. Dios enviará al Mesías para salvar a su pueblo. Establecerá su propio reino como fiel príncipe de paz que gobierna con justicia. Vendrá como Señor soberano, pero lo hará como siervo que muere para limpiar los pecados. Debemos depositar nuestra confianza en el Mesías, no en nosotros mismos, ni en ninguna nación ni poder. No existe esperanza alguna a menos que creamos en Él. Confíe completamente, plenamente en Cristo y permítele gobernar su vida como Señor soberano. Dios promete consuelo, liberación y restauración en su reino venidero. El Mesías gobernará sobre sus seguidores fieles en la era que ha de venir. La esperanza es posible porque Cristo volverá. Podemos cobrar ánimo ya que existe compasión por los que se arrepienten. No importa cuán sombría sea nuestra situación actual, ni cuán malvado sea el mundo. Debemos continuar siendo el pueblo fiel de Dios que espera su venida. Ahora, cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene la destrucción. Es muy fácil decir, nadie puede decir por otro lo que otro puede ser bueno o malo. Bueno, puede pensar que aborracharse no es dañino, como dicen muchos, que las relaciones extramaritales no son malas o el dinero no controla la verdad, pero eso son excusas. Pero cuando damos excusa por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal. Si no tomamos la palabra de Dios, que es la Biblia, mire, la Biblia como nuestra regla, pronto
todas las alternativas morales de la vida parecerán confusas. Sin Dios vamos directo al fracaso y a mucho sufrimiento. Dios es el único que nos puede dar la medicina para librarnos de la muerte espiritual por la desobediencia. El pueblo sufrió debido a que rechazó la ley de Dios. Es muy triste ver que tanta gente en la actualidad anda buscando significado en la vida, mientras que echan a un lado a la palabra de Dios. Podemos evitar cometer el error de Israel y de Judá al hacer que la lectura de la Biblia ocupe un alto lugar en nuestra vida. ¿Sí? El pueblo sufrió debido a que rechazó la ley de Dios. Hoy se está predicando la palabra, no rechace, porque la palabra viene para sanidad de las naciones. La palabra de Dios viene para sanar tu vida. ¿Estás en temor? Deja que la palabra, escúchela y deja que sane. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia que oren por ti. Y cuando escuche la palabra, escúchala y créela. ¿Sí? Cuando te sientas abrumado, te sientas que no puedes más, busca la ayuda de Dios. No busca la ayuda de humana, no busca la ayuda de Dios. No andes de aquí para allá, de acá para acá, porque el pueblo estaba de allá para acá, de aquí para allá, porque estaba en desobediencia. No paraba, andaba de lugar en lugar, de para acá y para allá, danzando para acá y para allá, porque estaba en desobediencia. Y todo pueblo, toda persona que hace lo mismo en este tiempo es porque anda en desobediencia, y pronto perecerán las personas, porque no le están dando gloria a Dios. Deben darle la gloria a Dios, deben darle la honra a Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Él es el médico celestial, Él es el que tiene la medicina, y Él la tenemos aquí. Cuando usted llega a la congregación, llega a la iglesia del Señor, llega a la clínica del alma. No faltes a la clínica del alma. Deja que el médico siga curando tus heridas. Deja que Cristo siga bendiciendo tu vida. ¿Te sientes enfermo de algún problema? ¿Sientes que tu vida no crece espiritualmente? Estás enfermo, mi hermano. Arrepiéntete. Busca a Dios. Es que no he pecado con nadie. Hay otros pecados que tú haces que ni cuenta te das. ¿Sí? La Biblia dice que no hay un hombre justo que no peque. Todos. Y todos deben de estar humillados ante Dios. ¿Sí? El que no peca de una cosa, peca de otra cosa. Yo quiero mencionar el interrogante. ¿Sientes que Dios te ha sanado o todavía te sientes enfermo espiritualmente? Si tú como cristiano sientes que dudas de la palabra de Dios, sientes que no puedes entender la palabra de Dios, sientes que ya no puedes orar, sientes que ya no puedes ayunar, sientes que ya no puedes ir a la congregación, a la reunión, sientes que cuando lees la Biblia ya no puedes más, eso significa, escuche esto, que hay un pecado, hay una desobediencia, y eso quiere decir que estás enfermo espiritualmente. ¿Sí? Si quieres sanar, acércate a la clínica del alma y dile a Jesucristo: sáname porque me siento enfermo, líbrame porque me siento atado de la fuerza del enemigo. No te dejes, estás bautizado, eres un hijo de Dios. No estás bautizado, arrepiéntete y bautízate y cree en Jesucristo y deja que Dios sane, porque Él es el médico celestial, Él es el Dios poderoso, Él es el único que te puede sanar, te puede ayudar, fortalecer. Confía en Jesucristo porque es el único que te puede ayudar y te puede sanar toda tibieza, toda duda, toda enfermedad espiritual. Jesucristo es el único que te puede ayudar. La medicina, aquí está, mira, aquí está la medicina. La carta de amor que Dios nos envió aquí a la tierra se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Que el Señor te bendiga grandemente. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.